Rápidamente se puso de pie y se sentó en su cama, claramente con la esperanza de que si se sentaba, no sería arrojado de nuevo. De hecho, cuando el autobús comenzó a moverse, toda la cama se deslizó un poco hacia adelante, pero Potter permaneció sentado. Parecía un poco aliviado. Junpike se apoyó contra uno de los marcos de la cama, de pie completamente cómodo como si el autobús no fuera un viaje infernal que hacía completamente imposible estar de pie a menos que supieras chakra, o magia, supuso Kakashi. El conductor sacó un periódico, uno de esos mágicos con un guión ilegible e imágenes en movimiento como el recorte de periódico que Sirius le había mostrado días atrás. Kakashi le lanzó una mirada rápida, luego se dio cuenta decepcionado de que todavía no podía leer más que unas pocas letras y estaba a punto de volver a su conversación con Potter, cuando algo lo atrapó. Allí la imagen en la portada. Él conocía esa imagen. Era la misma foto de Sirius Black que había visto en el periódico Moogle, solo que aquí la imagen se movía. Podía ver a Sirius luchar contra sus ataduras, tratando desesperadamente de sacudirse las manos que lo sujetaban. Podía verlo gritar y gritar y gritar. Fue completamente silencioso. La imagen no vino con sonido. Tal vez fue eso, lo que hizo que Sirius gritara eternamente en la portada más devastador para que Kakashi lo viera. Había desesperación y dolor en los ojos angustiados. Estaba gritando pidiendo ayuda, gritando para que alguien escuchara, pero no había sonido. Ese hombre. Kakashi se estremeció por la sorpresa cuando Ari gritó junto a él señalando el periódico. Ese hombre estaba en las noticias Moogles. Sirius Black, asintió Junpike mirando la primera página. Por supuesto que lo era, Neville. ¿Dónde has estado? Con una risa, le pasó el papel a Potter. Kakashi miró por encima del hombro de Potter, pero tuvo muchos problemas para descifrar las elegantes letras. Apenas había entendido el título cuando Potter ya estaba en la mitad del artículo. Los labios de Potter se movieron ligeramente mientras leía. El artículo no era muy largo, pero Kakashi no tenía ninguna posibilidad. En lugar de leerlo, vio a Sirius Black en la portada. Un rostro hundido con ojos sombríos y desesperados y piel blanca como la cera. Algo que da miedo, ¿no? Junpike dijo mirando a los chicos. ¿Él asesinó a 13 personas con una maldición? Preguntó Potter con voz aturdida mientras le entregaba el periódico a Kakashi, quien ni siquiera se molestó en tratar de leer el artículo. Sí, delante de testigos y todo eso. En pleno día. Causó un gran problema. Se sentó en un sillón frente a Potter. Black fue un gran partidario de ya sabes quién. Kakashi no sabía quién. Potter, sin embargo, parecía saberlo. ¿Qué, Voldemort? Y con ese único nombre, de repente todo el color desapareció de la cara de Junpike, y todo el autobús dio un salto repentino hacia un lado, mientras Ernie giraba el volante. Kakashi estaba más intrigado por la forma en que una granja saltó mágicamente fuera del camino, que por el nombre, aunque recordaba que Sirius lo había mencionado una vez antes. Junpike estaba gritando de ira y conmoción, Potter se disculpaba apresuradamente, corrigiéndose rápidamente. Junpike pareció sentirse mejor con eso. Sí es cierto. Muy cerca de quien ya sabes, dicen, de todos modos, cuando el pequeño Harry Potter venció a quien ya sabes, todos los seguidores de quien ya sabes fueron rastreados, ¿no, Erno? La mayoría de ellos sabían que todo había terminado, que ya sabes quién se había ido, y vinieron en silencio. Pero no Sirius Black. Escuché que pensó que sería el segundo al mando una vez que tú sabes quién se hiciera cargo. Kakashi siguió la explicación con curiosidad. La forma en que Junpike lo contó ciertamente sonaba muy diferente a lo que había dicho Sirius. De hecho, además de decir que era inocente y que su amigo lo traicionó, Sirius no había dicho mucho sobre la guerra que precedió a su captura. Kakashi recordó que había mencionado a este ya sabes quién Voldemort persona. Sin embargo, Kakashi no sabía que Potter había acabado con este Voldemort. Si Potter fue un famoso héroe de la guerra, eso tal vez explicaría por qué usó un nombre falso. Por otra parte, ¿no había ocurrido todo esto hace más de una década? Kakashi se había convertido en shinobi a los 5 años, pero Potter solo era un niño pequeño, eso sería demasiado joven para detener a un enemigo, incluso para un shinobi. Tal vez estaban hablando de un Harry Potter diferente. El padre tal vez, ese era amigo de Sirius, pero no, Sirius había dicho su nombre. ¿Cómo había dicho que se llamaba su amigo? Intentó recordar. Jaime. Por suerte Kakashi tenía buena memoria. James Potter.
De todos modos, arrinconaron a Black en medio de una calle llena de mugles y Black sacó su varita y voló la mitad de la calle, y un mago lo atrapó, y también una docena de mugles que se interpusieron en el camino. Horrible, ¿eh? ¿Y sabes lo que hizo Black entonces? Kakashi escuchó con gran expectación. Esto era tan diferente de la propia explicación de Sirius. Sirius había hablado sobre todo de sus amigos, de la forma en que habían muerto los padres de Potter. Que fueron traicionados por la rata, pero Sirius asumió la culpa. Lo único que había dicho sobre los 12 mugles que habían muerto, Kakashi recordó su conversación con Sirius. Sirius había cazado a la rata mató a los mugles, fingió su propia muerte, Sirius no había mencionado que todo había sido un solo ataque devastador. Una técnica para matar a una docena de personas. Kakashi decidió que era la última vez que tomaba la magia a la ligera. Había jugado con esos dos en Londres, pero si tenían habilidades para matarlo a él y a toda una calle de personas en un abrir y cerrar de ojos. Se rió. Stan respondió apenas dándoles tiempo a los dos chicos para responder a su pregunta. Simplemente me quedé allí y me reí. Y cuando llegaron los refuerzos del Ministerio de Magia, se fue con ellos muy callado, todavía riéndose a carcajadas. Porque está enojado, ¿verdad, Erno? ¿No está loco? Kakashi recordó la angustia en los ojos atormentados, los gritos impotentes de la portada de un periódico. Recordó la forma en que Sirius se echó a reír a carcajadas cuando Kakashi se enteró por primera vez de él. Kakashi lo había detenido, lo atrapó en un genjutsu para calmarlo porque no había sido capaz de soportar esa risa desgarradora. Kakashi no había visto locura en esos ojos, no había oído locura en su risa. Tampoco había oído ninguna diversión. Pura y dolorosa desesperación. Si no lo estaba cuando fue a Azkaban, lo estará ahora, respondió Ernie desde el asiento del conductor. Me haría estallar antes de poner un pie en ese lugar. Se lo merece, fíjate, después de lo que hizo, Azkaban, esa era la prisión, lo sabía. Sirius lo había mencionado, pero en realidad nunca habló de eso. Cada vez que Kakashi pensaba en ello, imaginaba una prisión normal, pero por la forma en que Ernie hablaba de eso, no sonaba como una prisión normal. Un hombre de 33 años que parece de 50. Los signos de una inanición meticulosa y prolongada. Kakashi ya había reconocido las señales, aunque aún no estaba seguro. ¿Tortura? ¿Qué pasaba con este lugar? ¿Qué había en Azkaban que hizo que Ernie prefiriera suicidarse antes que poner un pie en él? Nunca antes había habido una fuga de Azkaban. Kakashi se había perdido parte de la conversación. Me sorprende cómo lo hizo. Aterrador, ¿eh? Eso sí, no me gustan sus posibilidades contra los guardias de Azkaban. Poco después, cambiaron de tema. Aparentemente, Azkaban no era algo de lo que ninguno de ellos quisiera hablar por más tiempo del necesario. A Kakashi le picaba los dedos por preguntar más sobre Sirius. ¿Qué tipo de testigos había habido, que Shunpike había mencionado? ¿Cómo habían probado que fue Sirius quien cometió el asesinato? ¿Qué tipo de técnica había utilizado? Pero no se encontró en sí mismo para preguntar. En parte porque no podía arriesgarse a revelar que sabía algo sobre Sirius, en parte porque la conversación ya se había alargado y en secreto estaba contento de que finalmente hubieran dejado de hablar de Sirius Black. Potter les dijo que lo llevarán a un lugar llamado Callejón Diagon y Kakashi estuvo de acuerdo y decidió que sería más inteligente quedarse con Potter hasta que al menos supiera dónde encontrarlo. Después de eso, todavía podía volver al puente y buscar a Sirius, siempre y cuando supiera dónde estaba Potter. Después de que llegaron, Shunpike gimió y se quejó, mientras tiraba la maleta de Potter por las calles de Londres. Era casi medianoche, supuso Kakashi. Esta mañana había salido de Londres y ahora estaba de vuelta aquí. Sin embargo, mirar alrededor era una parte muy diferente de la ciudad. Un rincón oscuro y lúgubre. Los dejaron frente a un pequeño pub llamado Leaky Cauldron. El nombre colgaba en letras torcidas sobre la puerta principal. Todo el lugar parecía muy poco confiable para Kakashi. Estaba distraído cuando un hombre salió del pub. No parecía en absoluto que perteneciera a ese establecimiento, o a esta calle. Un hombrecillo corpulento con una capa limpia a rayas finas, con un mechón de pelo gris cuidadosamente peinado en la cabeza, de pie en la entrada de un club destartalado que parecía valer menos que el bombín en la cabeza del hombre. Sin embargo, aunque bien arreglado y con una capa de aspecto oficial, no se veía para nada digno. Su cara estaba roja y algo hinchada, con bolsas de cansancio debajo de sus ojos y había un brillo de sudor en su frente. «Ahí estás, Harry», exclamó, poniendo una mano sobre el hombro de Potter, ignorando por completo a Kakashi justo a su lado.
La apariencia del hombre causó bastante emoción. Shunpike le gritó a Ernie que mirara quién estaba allí, y Potter palideció cuando miró hacia arriba y obviamente reconoció al hombre. Kakashi parecía ser el único que no conocía a este tipo. Shunpike parecía confundido por qué Neville se llamaba Harry. Entonces, el recién llegado rápidamente aclaró esa confusión y destruyó la identidad secreta de Potter. Por la forma en que todo el mundo lo adulaba de repente, Kakashi estaba bastante seguro de que su popularidad era la razón por la que había elegido un alias en primer lugar. Kakashi casi se sintió mal por él. El recién llegado no parecía tener interés en ver a Shunpike y Ernie adulando a Potter, así que rápidamente lo empujó adentro. Kakashi hizo ademán de escabullirse cuando un leve tirón en la manga lo llamó. Potter se estaba aferrando a él, y Kakashi no se atrevía a abandonarlo a este fornido y pequeño extraño. Sirius había buscado en Londres toda la noche hasta la madrugada cuando casi se cae del agotamiento. Ni rastro de Kakashi. A veces encontraba su olor, o creía haberlo hecho, pero luego lo perdía de nuevo. Por lo que sabía, Kakashi podría estar en cualquier lugar. Incluso en su hogar en Japón, y esos momentos en que Sirius pensó que lo olía, eso podría ser solo imaginación, creado por su mente cansada. Se despertó tarde a la mañana siguiente, habiendo casi dormido hasta el mediodía. Solo a la luz del día se dio cuenta de que se había quedado dormido en Streatham. Pensó en volver al puente, pero seguramente había vuelto allí 4 o 5 veces durante la última noche, y ahora parecía tan lejano. Casi el otro lado de Londres. Mientras tanto, se dio cuenta de que, si avanzaba con paso firme hacia el sur, podría llegar a Little Winging al anochecer. Kakashi podría estar en cualquier parte. No tenía sentido, se sintió increíblemente culpable al pensar eso. Después de todo lo que el chico había hecho por él, bueno, si todavía estaba en Londres, estaría mejor sin Sirius. ¿No había sido por eso que Sirius lo trajo a Londres en primer lugar? Porque había policías, embajadas y, sí, incluso el Ministerio de Magia, que podría ayudar al chico. Si Kakashi todavía estaba en Londres, Sirius estaba seguro, estaría mejor sin él. Si no lo fuera, probablemente se sentiría aliviado de deshacerse finalmente del asesino en serie. Y si no estaba en Londres, Sirius no tenía oportunidad de encontrarlo de todos modos. Y Harry seguía esperando en Little Winging. Sirius ansiaba volver a ver a su ahijado. La última vez que había visto a Harry, tuvo que dejarlo atrás en los brazos de Hagrid. Le había suplicado a Hagrid que le diera a Harry, pero cuando Hagrid se negó, Sirius dejó al niño. Lo había abandonado. Todavía recordaba la forma en que el niño lo había alcanzado, llorando por su mamá y su papá, alcanzando al tío Pafo. En su camino, Sirius buscó en varios contenedores de basura para encontrar algo comestible. Ya extrañaba la cocina de Kakashi, pero no era aprensivo. Había vivido 12 años de una papilla gris e insípida parecida al papel maché. En comparación, lo que tiraron los muggles estaba bastante bien. Incluso encontró oro en el contenedor de basura detrás de un supermercado, donde alguien había tirado tanta comida aún comestible, que podía alimentar a toda una familia con ella. Por supuesto, en su forma de perro, no tenía bolsillos, para llevar más de lo que podía llevar en la boca, y no se sentía cómodo recurriendo a su forma humana solo para comer, así que rápidamente comió lo que pudo, antes de ser ahuyentado por el dueño de la tienda. Arrastró una barra entera de pan con él. Mucho después del anochecer, finalmente se encontró con Little Winging. Había sido más lento de lo que esperaba, todavía cansado de los días de marcha anteriores. Sirius no recordaba la dirección de Petunia, pero sí el apellido de su esposo, así que buscó en una guía telefónica Muggle hasta que encontró la información que buscaba. Dursley, 4 Private Drive. Encontró la dirección poco después de las 11. Sin embargo, algo no estaba bien. Sintió la magia zumbando en el aire de una manera que no esperaría en un vecindario Muggle, incluso si un mago o incluso algunos vivieran aquí. La gente con túnicas mágicas estaba de pie por la calle, sacudiendo la cabeza, blandiendo varitas y murmurando hechizos que no podía oír desde la distancia. Quería mantenerse alejado, quería dar media vuelta y correr, la forma en que lo había hecho con Kakashi. Pero no de nuevo. Algo había pasado aquí. Algo había sucedido y su ahijado estaba involucrado de alguna manera. Seguramente, lo era. Después de todo, esta era su dirección. Lily y James lo destriparían si lo supieran, incluso había considerado abandonar a su hijo nuevamente. Se acercó sigilosamente. Escondiendo su cuerpo de perro en los setos que rodean las instalaciones. La oscuridad lo cubría como una manta, tenía que confiar en eso, o al menos en el hecho de que nadie sabía de su forma animada.
Los magos y brujas de todo Private Drive eran funcionarios del ministerio. Reconoció sus uniformes, pero no pudo acercarse lo suficiente como para leer las insignias en sus pechos para saber de qué departamento eran. Varios de ellos se apresuraron de casa en casa para olvidar a los vecinos de Harry. En el número 4 de Private Drive, Petunia y Griega. Tenían que ser su esposo y su hijo, aunque Sirius nunca los había visto antes, estaban de pie con rostros pálidos, los padres abrazando a su hijo. Sirius estaba seguro de que no era Harry. Tenía la edad adecuada, pero no se parecía en nada al Harry que recordaba, ni a Lily o James. Harry tenía cabello negro y ojos verdes. Este chico era rubio. Sirius recordó que Lily les dijo que su hermana también tenía un hijo de esa edad. Entonces, tenía que ser él. También se parecía mucho a su padre. Ambos rubios y gordos. Había otra mujer, que se parecía mucho al señor Dursley, sentada en un jardín con aspecto aturdido, con un pequeño perro saltando a su alrededor y ladrando con fuerza. ¿Dónde está Harry? No podía ver al niño por ninguna parte. La preocupación se deslizó en sus huesos. Lógicamente, sabía que esto podría ser solo un caso de magia accidental de un menor, estas cosas podrían suceder, pero si era así, ¿dónde estaba el niño? En su mente recordaba escenas similares durante la guerra. Imágenes de familias muggles aturdidas junto a la escena de un crimen, de funcionarios del ministerio corriendo de casa en casa, desesperados por borrar todos los signos y recuerdos de una masacre que había tenido lugar. Imágenes de cuerpos destrozados y desgarrados, exhibidos como un regalo para que los aurores o los miembros de la orden los encuentren. Sirius nunca había visto cómo había evolucionado el mundo después de la guerra. Había sido capturado justo al final y nunca había vuelto a ver la libertad hasta que saltó al mar embravecido hace solo 2 semanas. Entonces, cuando pensó en muggles pálidos y conmocionados, en Obliviators corriendo de casa en casa y la clara preocupación que varios de los funcionarios del ministerio parecían exudar, Sirius solo tenía una asociación en mente. Rápidamente saltó fuera del camino, cuando uno de los Obliviators pasó corriendo junto a él hacia la siguiente casa, murmurando por lo bajo. Sirius escuchó el nombre Harry Potter pero nada más. La preocupación lo arañó por dentro, lo hizo sentir enfermo. Todavía era demasiado cobarde para hacer algo con los funcionarios del ministerio a su alrededor, por lo que esperó hasta que desaparecieron uno tras otro. Los Dursley ya habían regresado a su casa. Sirius sabía que probablemente tendrían menos respuestas que las brujas y los magos que acababan de irse, pero tendrían que hacerlo, estaba demasiado asustado para preguntarle a alguien más. Saltando sobre el seto hacia el jardín de los Dursley, golpeó su hocico contra la puerta de la terraza. Estaba cerrado. Sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo, se giró rápidamente, presionó la manija y luego arrojó todo su peso contra la puerta de vidrio. No se movió. Escuchó un ruido desde el interior. Alguien pesado, tal vez el niño, bajando las escaleras. Se agachó para tomar una de las piedras decorativas de la terraza, rompió una ventana, sin dudarlo y metió su brazo a través de ella para abrir la puerta desde adentro. El chico, el hijo de Petunia, entró corriendo a la cocina con los ojos muy abiertos. Miró a Sirius, el rostro contraído por el pánico. Luego, justo cuando Sirius irrumpió a través de la puerta, el chico se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo. Sirius lo vio tomar una respiración profunda para gritar. Sirius saltó tras él, lo tiró al suelo y le tapó la boca con una mano para mantenerlo en silencio. El grito del chico fue amortiguado hasta convertirse en un chillido aterrorizado. Era más difícil de lo que había pensado, con lo mucho que pesaba el niño en comparación con la forma demacrada de Sirius. Entonces, si entiendo esto correctamente, un ministerio pagará por todos los daños. La voz profunda de un hombre salió de la habitación de al lado. Cuando puedo, la voz se apagó en el segundo en que alguien abrió la puerta del pasillo. 2 hombres miraron a Sirius y al niño. El primero, el que había hablado, el tío de Harry, llenando casi todo el cuadro. El otro, mucho más delgado y alto, mirando por encima del hombro. «Tú». Dursley gritó de sorpresa, el shock lo congeló en el lugar. El otro hombre fue más rápido en reaccionar. Apartó a Dursley e hizo una rápida estocada hacia Sirius. Sirius no sabía que quedaba otro mago en la casa hasta que sintió la punta de una varita presionando dolorosamente contra su sien. «Dursley, sal de aquí». El mago ordenó. «Y tú, suelta al chico». «Despacio». «¿Dónde está Harry?», preguntó Sirius con voz temblorosa. «¿Te gustaría saber, eh? Aléjate del chico». El mago siseó.
Su voz sonaba un poco tensa como si estuviera preocupada, pero ser el único presente con una varita y que se clavara dolorosamente en el cráneo de Sirius le dio poder. Esta vez, Sirius siguió la orden. Lentamente sus manos soltaron al chico. Hizo ademán de volver a ponerse de pie, cuando la varita cambió de advertencia de sus sienes a su cuello, presionándolo hacia abajo. Te quedarás ahí abajo y me mostrarás tus manos. El mago siseó. Chico, sal de aquí. Tus padres ya están esperando afuera. Y tú, dime dónde está Harry. Sirius ladró. No estaba en posición de dar órdenes, pero el miedo lo hacía irrazonable. Si algo le hubiera pasado a Harry. Era demasiado tarde para él de todos modos. No había nada que pudiera hacer, salvo atacar al mago, lo que seguramente terminaría con un estupefi en la espalda, si tenía suerte. Nos has dado un buen susto, dijo el otro hombre. Pero eres predecible después de todo, la punta de la varita presionó con fuerza. ¿Crees que hay un ascenso para mí, por volver a capturar a la mano derecha de ya sabes quién? Mantengan las manos arriba. Sirius se estremeció ante el grito repentino, levantando las manos más alto. Por favor, rogó, ¿qué le pasó a Harry? ¿Dónde está? No soy inocente. Estupefacto resultó que el corpulento extraño era Cornelius Fudge, ministro de magia. Kakashi recordó a Sirius hablando de él, y así no le gustaba el hombre. Este era el líder de la institución que había abandonado a su amigo en este horrible lugar llamado Azkaban. Si bien Kakashi le prestó mucha atención al ministro, el hombre mayor apenas lo miró. Solo tenía ojos para Potter y si el chico no estuviera todavía agarrado a la manga de Kakashi, el shinobi se habría ido hace mucho tiempo. Fudge explicó que aparentemente flotar a su tía no tendría ninguna consecuencia para Potter y que el ministerio ya se había ocupado del problema y había alterado sus recuerdos. Kakashi tenía curiosidad acerca de la alteración de la memoria, pero se distrajo demasiado por la forma en que el ministro estaba adulando a Potter. Lo miró como uno miraría un juguete preciado, y habló en un tono como si fueran viejos amigos, aunque Kakashi estaba seguro de que nunca antes habían hablado. Trató de instar a Potter a que comiera y bebiera y se pusiera cómodo mientras hablaba del incidente de la tía flotante como si fuera, aunque lamentablemente, un hecho bastante común. Siempre me quedo en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa y no quiero volver nunca más a Private Drive. Era la primera vez que Potter hablaba desde que apareció el ministro. Pero no era la primera vez que Kakashi tenía la impresión de que las cosas no eran fáciles para el chico. Fudge no parecía entender eso. Rápidamente hizo a un lado las palabras y continuó con su explicación. Kakashi finalmente le arrancó la manga a Potter, aunque en lugar de dejarlo con el ministro, se sentó en una de las sillas vacías y comió algo de la comida que Potter ni siquiera tocó. Olfateó un poco antes, pero rápidamente decidió que, aunque era tan empalagoso que podría contraer diabetes, no estaba envenenado. Incluso el pan era de alguna manera dulce. Estaban en un pequeño salón con muebles de madera oscura. El dueño del pub lúgubre, un hombre calvo con un jorobado llamado Tom, los había dejado entrar en esta habitación mientras les daba una sonrisa casi desdentada. Kakashi había fallado por completo en adivinar su edad. Habían usado sus palos, varitas para encender un fuego en la chimenea y ahora lentamente se estaba poniendo opresivamente caliente aquí. Kakashi lo encontró cada vez más incómodo. Potter y Fudge continuaron su conversación. Potter parecía convencido de que sería castigado por la tía flotante, pero Fudge parecía no ver ninguna razón para el castigo, a pesar de que Potter aparentemente había violado algún tipo de ley que prohibía a los magos menores de edad usar magia. Fue un accidente. No enviamos gente a Azkaban solo por volar a sus tías. Fudge gritó. Kakashi casi escupió su té con su resoplido involuntario. Mala elección de palabras, pensó. La mención de Azkaban lo había hecho volver a sintonizar la conversación. Era la primera vez que Kakashi hacía un ruido y de repente todos los ojos estaban puestos en él. ¿Y quién eres tú, si puedo preguntar? Dijo el ministro con el ceño fruncido. ¿Harry es un amigo tuyo? Potter lo miró contemplando. Acabo de conocerlo, respondió finalmente. Vive en el barrio. Fudge miró al chico. ¿Acabas de conocerlo? Sonaba irritado. Luego sus cejas se dispararon hacia la línea del cabello. Buscó a tientas en su abrigo y. Kakashi le arrancó la varita de la mano en el momento en que le apuntó con la punta. ¿Qué? Fudge miró boquiabierto como un pez a su mano vacía, luego a Kakashi, que ahora estaba de pie frente a él, cuando acababa de sentarse a la mesa un segundo antes. Por último, sus ojos se estrecharon hacia la varita en la mano de Kakashi. Palideció un poco. Devuélveme eso.
Señaló con un dedo tembloroso el trozo de madera. Kakashi no tenía interés en quedarse con el palo. No tenía valor para él. Ahora que lo sostenía en su mano, no podía sentir ningún poder proveniente de él. Estaba un poco decepcionado con eso. Obviamente, la varita era tanto un arma como una herramienta útil para los magos, pero para Kakashi, se veía y se sentía como un trozo de madera torcido con un mango de cuero. ¿Cómo te atreves? Fudge gritó, finalmente encontrando su semblante de nuevo. ¿Sabes quién soy, mocoso? Soy el ministro de magia. Se había ido la voz paternal que había usado con Potter. Ardientes ojos furiosos taladraban a Kakashi. Kakashi se encogió de hombros, no me gustó cuando me apuntaste. Explicó, girando la varita en su mano y luego devolviéndole la varita al hombre, con el mango primero. Enojado, Fudge agarró su varita. Luego, sin embargo, pareció no estar seguro de qué hacer con él. Una pequeña risa los distrajo. Potter estaba mirando con grandes ojos y una estúpida sonrisa en su rostro. Fudge miró al niño, y casi de inmediato las líneas de enojo en su rostro se suavizaron de nuevo. Estaba sorprendido, explicó con una voz un tanto mansa. No sabía de otro mago que viviera en Little Winging. La boca de Potter formó un pequeño sonido de oh. ¿Sabe dónde viven todos los magos, ministro? Preguntó en un tono amable, aparentemente tratando de suavizar un poco las cosas y no darle a Fudge otra razón para apuntar su varita a la gente nuevamente. Fudge se rascó la cabeza, alborotando su pulcro cabello gris en el proceso. Dio una risa nerviosa. Por supuesto que no, Harry, pero, sus ojos revolotearon por la habitación en busca de palabras. A Kakashi no le gustaba el hombre en absoluto. Pero, Potter continuó la oración por él con un pequeño asentimiento, soy especial. Veo. No parecía feliz cuando lo dijo, pero en lugar de llorar por eso, se encogió de hombros cansado. No es de Little Winging. Dice que es de Orley. Fudge pareció un poco aliviado entonces. Entonces, ¿es un amigo de Hogwarts? Cuando Kakashi no respondió, Potter lo miró con ironía. No, dijo que no va a Hogwarts. Fudge parecía confundido. ¿Durmstrang entonces? Ofreció, sonando como si algo no cuadrara en su mente. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Kakashi no había dicho nada sobre su nombre. No se lo habían preguntado antes. Charlie mejor, recordó el nombre que le había dado antes. Mayor, esa no es una familia de magos, lo sé. Fudge negó con la cabeza. ¿Padres muggles, entonces? Kakashi asintió brevemente. ¿Cómo es que no estás en Hogwarts? Habrías recibido una carta cuando cumpliste 11 años. Kakashi se encogió de hombros. Fudge lo miró con desconfianza. Kakashi pudo ver que sus dedos comenzaban a agarrar la varita de nuevo. Si apuntaba a Kakashi por segunda vez, lo perdería una vez más. Luego, finalmente, Fudge se pasó nerviosamente la mano por el cabello. Volvió a mirar a Potter, incómodo. En cualquier caso, Harry, estoy seguro de que Tom tiene una habitación para ti. Miró a Kakashi con incertidumbre. ¿Necesitas una habitación también? Era obvio por su tono, Fudge tuvo que obligarse a incluir a Kakashi en esto. No creo que tenga suficiente dinero, comenzó Kakashi. Pagaré por ello, ofreció Potter rápidamente, ya buscando monedas en sus bolsillos. No, lo interrumpió Fudge, viéndose incómodo. Me ocuparé de eso. Potter parecía confundido, pero dejó de buscar dinero. Había 1000 preguntas escritas en el rostro del chico, mientras miraba a Fudge cuando salió de la habitación. Kakashi escuchó el sonido de sus pasos detenerse justo afuera de la puerta. Escuchó a Fudge susurrar con Tom en el pasillo. Ninguno de los dos se alejó de la vecindad de la puerta como si estuvieran preocupados por algo. No lo entiendo, el susurro de Potter distrajo a Kakashi de escuchar a Fudge y Tom. ¿Por qué no me castigan? ¿Y qué pasa con pagar mi habitación? Kakashi lo miró. También te ofreciste a pagar por mí, respondió. Por cierto, gracias. Potter parecía un poco avergonzado. Sí, pero, quiero decir que él es el ministro. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Y tú Harry Potter? Respondió Kakashi uniformemente. El nombre realmente no significaba mucho para Kakashi, aparte de ser, con suerte, su boleto para encontrar a Sirius nuevamente. Sin embargo, para el mundo mágico, Harry Potter era obviamente alguien especial. Aparentemente, había elegido las palabras equivocadas. La mirada de Potter se oscureció un poco mientras evadía el contacto visual de Kakashi. Sí, claro, antes de que Kakashi pudiera siquiera contemplar disculparse por haber ofendido al chico, la puerta se abrió de nuevo.
Un par de ojos sospechosos se dirigieron a Kakashi, luego se suavizaron visiblemente mientras viajaban hacia Potter. A Fudge obviamente no le gustaba su presencia alrededor del chico. La habitación 11 está libre, le dijo a Potter, y luego miró rápidamente a Kakashi. Y puedes tener la habitación 14. Tom entró arrastrando los pies en la habitación detrás del ministro. Harry, estoy seguro de que estarás muy cómodo. Solo una cosa, y estoy seguro de que lo entenderás, no quiero que deambules por el Londres Mugle, ¿de acuerdo? Manténgase en el callejón Diagon. Y tendrás que estar de vuelta aquí antes de que oscurezca cada noche. Estoy seguro de que lo entenderás. Tom te vigilará por mí. Kakashi estaba tambaleándose. ¿Londres Mugle? ¿Significaba eso que había otro Londres mágico, este lugar del callejón Diagon del que hablaba Fudge? Sirius había mencionado que los magos podían esconderse de los mugles superpuestos con el mundo real. ¿Pero calles enteras? ¿Había un Londres mágico escondido dentro de Londres? Se mareó de emoción, ni siquiera se preocupó por escuchar la pregunta confusa de Potter, ¿por qué alguien tendría que cuidarlo? Si había un lugar mágico escondido aquí, uno de esos que Sirius había mencionado, un lugar escondido en otra subdimensión, tal vez aquí Kakashi podría comenzar a aprender sobre viajes dimensionales mágicos. ¿Ya has tenido suerte con Black? La pregunta de Potter hizo que los pensamientos de Kakashi se detuvieran. Sirio. Miró al ministro. Curiosamente, el ministro le devolvió la mirada, frunciendo el ceño con sospecha. ¿Qué fue eso? Fudge rió torpemente. Oh, ¿has oído? Bueno, no, todavía no, pero es solo cuestión de tiempo. Los guardias de Azkaban nunca han fallado todavía, y están más enojados de lo que nunca los he visto. Se estremeció nerviosamente. Kakashi podía oler el miedo saliendo de cada poro de su cuerpo. Ahí estaba de nuevo, los guardias de Azkaban, ¿qué pasaba con estos guardias para que todos les temieran tanto? Al igual que en el autobús noctámbulo, Potter no mostró ninguna reacción, sabiendo aparentemente tan poco sobre los guardias de Azkaban como el propio Kakashi. Ahora, si ya te fueras a tu habitación, Harry. Fudge sugirió sostener la puerta para Potter, sus ojos brillaron amablemente hacia Potter, pero luego se posaron mucho más serios en Kakashi. Me gustaría hablar con tu, amigo, por favor. Potter no se movió. Sus ojos se estrecharon sospechosamente hacia Fudge. Kakashi pudo verlo empujar su mandíbula hacia adelante en un movimiento desafiante. Estaba medio seguro de que Potter pronto se enfrentaría a Fudge si el ministro se atrevía a hacerle algo a su nuevo amigo. Estaba claro que Fudge no confiaba en Kakashi y aparentemente, incluso Potter se había dado cuenta y estaba listo para defender a Kakashi. Hizo que Fudge se riera con más nerviosismo. Un momento, Harry. Sobre, la educación de tu amigo. El no estar en Hogwarts, eso debe haber sido un error. Potter parecía no estar seguro de si creerla, para Kakashi, mentira obvia. Solo vete, dijo Kakashi un poco impaciente. Lo que sea que Fudge quisiera, debería terminar rápido, y Kakashi no vio ninguna razón para temer al ministro. Todavía inseguro, Potter asintió y salió de la habitación, no sin antes volverse hacia Kakashi por última vez. Luego, justo cuando se iba, le preguntó al ministro, ¿entonces, se unirá a nosotros en Hogwarts? El ministro pareció descontento con la respuesta, pero asintió vagamente aunque solo fuera para apaciguar al chico. Cuando la puerta se cerró, dejando a Fudge y Kakashi solos, Fudge miró a Kakashi. Entonces, ¿dónde conseguiste el polijuice? Preguntó con los ojos entrecerrados. Estaba agarrando su varita con fuerza, pero en realidad no apuntando a Kakashi, tal vez con razón temiendo perderla de nuevo. ¿El qué? Kakashi no tenía idea de lo que estaba hablando. No me vendas por tonto, Black. Un niño mágico aparece en el pueblo justo al lado de Harry Potter. ¿Un niño nacido de mugles que no va a Hogwarts? Se rió como si la idea fuera absurda. Podrías haber inventado una mentira mejor. Eso debe haber sido bastante desafortunado para ti, que el chico logró llamar al autobús noctámbulo justo antes de que lo alcanzaras, ¿eh? Él sonrió sarcásticamente. Kakashi estaba seguro de que ya se estaba imaginando los titulares por haber atrapado a Black solo. Bueno, Fudge estaba haciendo el ridículo. No tengo idea de lo que está hablando, ministro, dijo Kakashi usando el título en un intento de fingir respeto. Fudge resopló. ¿Es eso así? Bueno, cuando acabo de salir, hice que uno de mis subordinados revisara su historia. No hay un mago nacido de mugles llamado Charlie Major en Orley. Mierda, tenían un registro. Kakashi debería haberlo sabido.
Con la mente tambaleándose, tratando de encontrar una excusa creíble, trató de ganar algo de tiempo. Bueno, no soy negro. Ni siquiera sabía sobre Black hasta hace una semana. Fudge levantó su varita un poco. Bueno, sería fácil verificar si estás usando polijuice, dijo. Y entonces, tendría curiosidad por saber quién te ayudó. Ya me puse en contacto con tu antiguo, fue interrumpido groseramente cuando la puerta se abrió de golpe detrás de él. Chocó contra él, haciendo que el ministro cayera hacia adelante, soltando su varita en estado de shock. Hizo un aullido bastante indigno. Ministro Fudge, jefe. Una joven bruja casi irrumpió en la habitación, con el cabello salvaje, rosado y despeinado, luciendo exultante y orgullosa. ¿Qué? Fudge dijo, parándose rápidamente de nuevo, palpando su ropa y luego buscando su varita. Los ojos muy abiertos se posaron en Kakashi. Kakashi recogió la varita mientras rodaba sobre la alfombra hacia él. Esta vez, no se apresuró a devolvérselo al ministro. No le apetecía ser amenazado por eso por tercera vez, y no estaba del todo seguro de que su transformación duraría contra cualquier hechizo de detección multijugos que el ministro quisiera probar en él. ¿Qué haces ahí, jefe? La bruja preguntó confundida frunciendo el ceño hacia el ministro, quien se puso de pie con rigidez. De todos modos, no es importante. Lo tenemos. Fudge, todavía frunciendo el ceño a Kakashi, parecía escuchar solo con un oído. Oms. Tonks, sé claro. Pensé que Shacklebolt te enseñó a dar informes detallados. Negro, por supuesto, señor, sonrió. Kakashi palideció. Fue algo bueno que Fudge se diera vuelta en ese momento y no pudiera ver la sorpresa visible de Kakashi. ¿Qué quieres decir con que lo tienes? Pensé. Sí. Acaba de aparecer en Private Drive. Bastante imprudente si me preguntas, dijo la joven con inteligencia. Los muchachos del escuadrón de reversión de magia accidental estaban terminando con su familia cuando de repente irrumpió en la habitación. Seguía preguntando dónde está el niño y qué pasó. Ni siquiera tenía una varita. Fudge parpadeó varias veces, miró a la bruja como si su historia fuera absolutamente absurda. Luego se volvió hacia Kakashi, sacudiendo la cabeza. Bueno, parece que me he equivocado, no te preocupes, gritó Kakashi con los dientes apretados. Ya no le importaba en absoluto que Fudge sospechara de él. En cambio, su mente estaba dando vueltas. Sirius fue atrapado. ¿Dónde está? Fudge se volvió hacia su subordinado, agarrando la capa que colgaba sobre uno de los grandes sillones. Lo tenemos bajo la custodia del ministerio, respondió ella. Listo para ser enviado a Azkaban, a primera hora de la mañana. ¡Excelente! Fudge exclamó sonando alegre. Eso se verá bien en la portada. Tal vez haya suficiente tiempo para una buena película. Rápidamente tiró la capa sobre su hombro y ni siquiera se molestó en cerrar los botones. Con una última mirada a Kakashi, disfrute de su estadía aquí, mayor, tomó su varita y salió por la puerta, cerrándola detrás de él con un ruido sordo. Kakashi se quedó atrás, atónito. Sirius había sido capturado. Lo llevarían de vuelta a Azkaban en unas pocas horas. Era mucho más de medianoche. No habría mucho tiempo para sacarlo. Azkaban. Ese lugar del que todos hablaban como si fuera el infierno en la tierra. Recordó la primera vez que vio a un perro hambriento y enfermizo en la playa. La primera vez, el perro se había convertido en un hombre demacrado y tembloroso, que parecía un esqueleto con los ojos hundidos y la piel pálida que vestía nada más que harapos con las cicatrices de los grilletes alrededor de las muñecas. Recordó la desesperación en esos ojos, un hombre de solo 33 años que parecía casi el doble de su edad. La forma en que todos palidecieron ante la mención de los guardias de Azkaban. Kakashi realmente no sabía nada sobre Azkaban, pero moriría antes de dejar que estas personas arrojaran a su amigo allí. Rápidamente se apresuró a la ventana, tanteando un poco con el mecánico desconocido hasta que la abrió. Abajo, al nivel de la calle, pudo ver a Fudge y la bruja salir corriendo del bar con las capas ondeando. Kakashi salió por la ventana, pegándose a la pared del edificio. Solo tendría que seguirlos para encontrar a Sirius. Se apresuraron a doblar una esquina en un pequeño callejón. Kakashi los siguió justo detrás de ellos, sin ser visto. Entonces, hubo un crujido repentino. Se habían ido, mierda. Capítulo 15. XV Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. ¿Cómo llegó al Ministerio de Magia? Kakashi irrumpió en la habitación 11 sin siquiera llamar. Custodia del ministerio, había dicho la bruja.
Solo esperaba que eso significara que Sirius estaba realmente en el ministerio y no en alguna otra instalación. Al menos aún no estaba en Azkaban. Potter lo miró fijamente con grandes ojos verdes. Tenía su baúl medio desempacado. La ropa estaba esparcida por toda la habitación. A Kakashi no le importaba el caos. Solo tenía una cosa en mente. El ministerio. Exigió con impaciencia. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Qué quieres en el ministerio? Preguntó Potter en lugar de responder. Sonaba como si la urgencia de Kakashi le divirtiera. Voy a liberar a un asesino en serie convicto. Sirius Black, es posible que hayas oído hablar de él. Kakashi resopló con frustración. Rápidamente tuvo que pensar en una explicación diferente. Fudge quería ayudarme a entrar en Hogwarts, pero luego se levantó y se fue. Entonces, ahora iré a él. Debería empezar a escribir todas sus mentiras para no confundirlas. Potter se rió a carcajadas. ¿Quieres? Negó con la cabeza. Es el ministro de magia. Seguro que tiene mejores cosas que hacer. Solo escribe una carta. Kakashi estaba molesto. Claro, genial. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cuál es la dirección? No tengo ni idea. Pero apuesto a que lo encontrará una lechuza. Potter se encogió de hombros. Los ojos de Kakashi se entrecerraron en pequeñas rendijas. ¿Para qué necesito un búho? Estaba bastante seguro de que los búhos eran una especie de pájaro. Aparentemente, había dicho algo mal. Potter lo miró con ojos enormes. Para enviar una carta, su voz se inclinó como si la pregunta de Kakashi lo hubiera dejado inseguro. ¿Puedes enviar un mensaje con un búho? Preguntó Kakashi sorprendido. En Konoha, usaron halcones especialmente entrenados, que podían volar entre ciertos lugares o en rutas entrenadas. Aves que encontraron su destino incluso si el mago no sabía dónde estaba el destino. ¿Era algún tipo de convocatoria? Sí, Potter señaló su jaula. Si quieres, cuando regrese Edwig, puedes enviar una carta con ella. Edwig. Kakashi rápidamente hizo a un lado sus preguntas. No necesitaba una lechuza. Necesitaba la dirección del Ministerio de Magia y, aparentemente, este chico no lo sabía. Entonces, ¿no sabes dónde está? Potter negó con la cabeza. No, pero como te dije, algo en el rostro de Kakashi lo hizo detenerse. ¿Qué tiene de importante, Charlie? Edwig volverá mañana. Kakashi casi se pierde que Potter usó su nombre inventado. ¿Por qué tanta prisa? Kakashi se giró para buscar al posadero. Realmente quiero ir a Hogwarts, le dijo a Potter porque era lo mejor que se le había ocurrido. Bajó corriendo al pub y vio a Tom en el bar. ¿Cómo llegó al ministerio? ¿El ministerio? Tom le dedicó una sonrisa desdentada. Es demasiado tarde. Por un momento Kakashi entró en pánico. ¿Demasiado tarde? ¿Ya le habían hecho algo a Sirius que no pudiera deshacer? Mierda. ¿Por qué acababa de dejar el puente? ¿Por qué no pudo hacerlo bien una vez? Ni siquiera podía mantener a alguien a salvo en un mundo sin un solo shinobi. El horario de visita terminaba a las 7. ¿Qué? Los pensamientos en espiral de Kakashi se detuvieron. El hombre escupió en un trapo y limpió un vaso con él. Kakashi distraídamente decidió nunca comer aquí. Sí. Visitantes solo hasta las 7 p.m. Tendrás que esperar a la mañana. Señaló el reloj, que estaba atascado a las 11:48 en punto. Kakashi sabía a ciencia cierta que era pasada la medianoche. Kakashi frunció el ceño. ¿El posadero estaba bromeando? ¿Cuándo comienzan de nuevo las horas de visita y cómo llegó allí? No le importaba el horario de visitas. Si era necesario, irrumpiría. Pero no sería tan estúpido como para decírselo a Tom. Tom lo miró por un momento. Pensaron que eras negro, se rió entre dientes, luego rebuscó en un cajón debajo de la barra. Supongo que estaban equivocados acerca de eso, ¿eh? Sí, dijo Kakashi con impaciencia inclinándose sobre el mostrador para ver qué estaba haciendo el hombre. Tom sacó una hoja de papel deshilachada y sucia. Kakashi se dio cuenta de que era un mapa de calles, aunque no muy detallado. Tom tomó un lápiz y marcó una cruz en el mapa, luego rodeó otra sección. Ese es el caldero chorreante. Por aquí, esa es la entrada de visitantes del ministerio. El horario de visitas comienza a las 7 am. Parece una cabina telefónica roja. Tom se ofreció. Dio la vuelta al mapa y garabateó una serie de números en el otro lado. Kakashi tomó el mapa, lo miró para tener una idea de qué tan lejos estaba. Sin embargo, no había escala. No tenía idea de la distancia. Gracias. Se mudó a la habitación 14. La que Fudge ya había pagado. La llave estaba en la cerradura.
La habitación estaba sucia, pequeña y completamente vacía excepto por una cama, una mesa y una silla. Rápidamente cerró la puerta con llave, luego salió por la ventana, volvió a mirar el mapa y se apresuró en la dirección correcta. Kakashi no había entendido el comentario de la cabina telefónica, hasta que llegó a la dirección que Tom había marcado en el mapa. No había nada que pareciera un edificio del ministerio, y mientras pasaba por las muchas puertas en la calle sin pretensiones, ninguna de las puertas decía Ministerio de Magia por encima de los timbres. Había un pub, algunas oficinas destartaladas y una farola rota. Volvió a mirar el mapa e hizo un giro inútil sobre su propio eje. ¿Había leído mal el mapa? Entonces sus ojos encontraron la cabina telefónica roja. El que Tom había mencionado. Tentativamente caminó hacia él. Lo estudió desde el exterior, pero se parecía a cualquier otra cabina telefónica por la que había pasado los días anteriores. ¿Una entrada secreta? Con cuidado, abrió la puerta como si esperara que todo le explotara en la cara. Las puertas de metal chirriaron. Entró. Apestaba a plástico viejo y a la basura que alguien había dejado en la esquina. La cabina telefónica era un desastre. Había grafiti rociado por todas partes, palabras groseras e imágenes aún más groseras. Alguien había roto el teléfono de modo que quedó torcido y el auricular colgó. Aquí no había directorio telefónico, y las inscripciones de cómo usarlo estaban manchadas con grafiti y medio arrancadas de las paredes. Afortunadamente, Kakashi había aprendido todo sobre el uso de estas cabinas telefónicas esta mañana. Se puso el auricular en la oreja. Se oyó un pitido apagado. No tenía moneda, se dio cuenta. Con cuidado de no romper lo que ya estaba roto, lo volvió a dejar. ¿Ahora qué? Indefenso, volvió a mirar el mapa. Lo giró en sus manos. Allí, en el otro lado, Tom había garabateado una serie de números. Encogiéndose de hombros, Kakashi volvió a levantar el auricular y marcó el 62.442. Esperó nervioso y luego saltó cuando una voz habló justo a su lado. Bienvenidos a la entrada de visitantes del Ministerio de Magia. Lamentamos informarle que se comunicó con nosotros fuera de nuestro horario comercial habitual. El horario de atención es de 7 am a 8 pm. Gracias. La voz no procedía del receptor. Era como si la mujer estuviera con él en la pequeña cabina telefónica. Estaba tan sorprendido por eso, que apenas registró sus palabras hasta que ya había terminado. No pudo entrar. ¿Cuánto faltan para las 7 am? Rápidamente, salió de la cabina de nuevo. Tenía que estar en algún lugar aquí. Canalizó su chakra y lo dejó fluir hacia la tierra para encontrar cualquier cosa que pudiera estar escondida allí. Era bueno usando ninjutsu de tierra. Pocas cosas podían esconderse de él bajo tierra. Al mismo tiempo que dejaba que su chakra trabajara a través del suelo, volvió a mirar cada edificio usando el Sharingan. No tenía muchas esperanzas de encontrar nada. Si el ministerio se escondía en una dimensión diferente, como supuso que el lugar del callejón Diagon lo hacía, nada, y su búsqueda en el subsuelo también resultó vacía. Encontró el sistema de alcantarillado de Londres, pero eso fue todo. Nada, tenía que estar en alguna parte. Se negó a rendirse. Kakashi cavó más profundo. Y luego, bajo tierra, la tierra simplemente se detuvo. Había una enorme habitación vacía bajo tierra. Tenía que ser eso. Kakashi rápidamente formó señales con las manos para un ninjutsu estilo tierra y luego cavó bajo tierra. Primero, salió al antiguo sistema de alcantarillado. No se tomó un descanso y, en cambio, cavó más profundo. Estaba oscuro, pero Kakashi nunca tuvo problemas para orientarse mientras se movía por la tierra. Era un ejercicio familiar. Hizo un túnel hacia adelante mientras simultáneamente cerraba el camino detrás de él. Entonces sus manos se encontraron con un material diferente. Piedra dura. Fue fácil romperlo. La última capa que lo separaba de la habitación de abajo era una dura barrera de acero. Usando su Sharingan, pudo ver un aura extraña sobre él como una red. Era casi imposible distinguirlo y aún más difícil adivinar qué haría si lo tocara. Él dudó. Acercando su oído, mientras apenas evitaba tocar la extraña telaraña mágica, escuchó, pero no sonaba como si hubiera alguien del otro lado. Esta aura, la miró de nuevo. Podría ser un hechizo de advertencia, podría ser una barrera defensiva, podría ser solo algo para protegerse de la detección Moogle. Él no lo sabía. ¿Había alguna posibilidad de que muriera tocándolo? El propio Kakashi conocía los sellos de barrera que podían ser bastante incómodos para encontrarse sin preparación. Con estos mágicos, no tenía idea de lo que harían. Rápidamente creó un clon de la tierra a partir de los escombros que yacía a su alrededor en el pequeño túnel.
El clon miró a Kakashi para asegurarse de que el original estaba a una distancia segura. Luego tentativamente tocó el aura. Rápidamente retiró su mano, agitándola, como si le doliera, pero aparentemente, el daño no fue lo suficientemente grave como para disolver el jutsu. Mujer. De repente sonó una fuerte alarma. Una barrera de alarma. Podría haber sido peor, se dio cuenta Kakashi, justo cuando el clon golpeó con fuerza contra el metal, creando una abolladura significativa. Canalizó más chakra en su puño y luego se abrió paso. En el momento en que se rompió el acero, la alarma pareció aún más fuerte, resonando en el túnel que venía del interior del ministerio. El clon atravesó la pared con ambas manos. Kakashi pudo escuchar pequeños pedazos de roca quebradiza cayendo al suelo. Parecía haber otra capa de piedra o yeso de la que estaba hecha la pared. Luego, el clon usó su chakra para separar aún más el acero, creando un agujero lo suficientemente grande para que se arrastrara. Miró a su alrededor, luego saltó por el agujero, Kakashi lo siguió de cerca. Estaban en una pequeña oficina. Estaba oscuro aparte de una luz naranja brillante que brillaba en el techo. Parte de la alarma, asumió Kakashi. Rápido ahora, susurró Kakashi, apresurándose hacia la puerta. Empujándolo para abrirlo un poco, para mirar a través. El pasillo estaba casi vacío, excepto por una bruja y un mago que rápidamente se dirigieron a un conjunto de ascensores. Kakashi pudo distinguir el número sobre uno de los ascensores que bajaban rápidamente. Debía estar en el piso más alto, pero una pequeña placa de metal entre dos ascensores le dijo que ese era el primer piso. Rápidamente se dio cuenta de que los números estaban invertidos, con el primer piso arriba. Esto significaba que el número decreciente en el ascensor a la izquierda indicaba que alguien venía rápidamente hacia aquí. Probablemente guardias de seguridad, aurores u otros magos para investigar el incidente. Seguramente, podrían detectar dónde estaba exactamente la brecha. Kakashi preferiría evitar la pelea si quería llegar a tiempo a Sirius. Kakashi se abalanzó sobre el mago más cercano a él y lo arrastró rápidamente a la oficina, sin que la otra bruja se diera cuenta. Lo arrojó al brazo de su clon. Una ráfaga de señales con las manos y se convirtió en la viva imagen del mago. El mago lo miró con ojos enormes, pero en la luz anaranjada y con solo una fracción de segundo antes de que el clon lo agarrara y cubriera sus ojos con un trozo de tela, sería difícil para él recordar algo de la apariencia de Kakashi. Kakashi dejó a su clon para atar al mago y cerrar el agujero lo mejor que pudo. Sería casi imposible ocultar la pared rasgada y la barrera de acero, pero al menos el clon podría ocultar de dónde venían. Mientras tanto, Kakashi se apresuró a ir a los ascensores, saltando al de la única bruja que ya estaba presionando el botón para bajar. ¿Qué está pasando, Bernie? Ella le preguntó. Guardó el nombre por ahora, aunque tendría que cambiarse de disfraz rápidamente, ya que los aurores no tardarían mucho en encontrar al mago incapacitado, una vez que salieran a buscar a Kakashi. ¿Crees que es Black? Escuché que lo tienen bajo custodia, dijo Kakashi buscando información. Sí, eso es lo que quiero decir. ¿Crees que se escapó de nuevo? Su voz era frenética. En ese momento el ascensor se puso en marcha. Kakashi agarró una manija de metal para apoyarse mientras se precipitaba hacia abajo. Consideró usar un genjutsu para obligarla a decirle dónde estaban las celdas de detención, pero en ese momento, una voz anunció nivel 2, Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica. Aplicación de la Ley Mágica, eso sonaba bastante bien. Cuando las puertas se abrieron, estaba listo para irse, pero en su lugar, 4 personas entraron corriendo. Las túnicas mágicas revoloteaban y la gente parecía apresurada y asustada. A pesar de las altas horas de la noche, evidentemente todavía había mucha gente trabajando aquí. Kakashi quería salir. Estaba a punto de empujarlos cuando las puertas se cerraron de nuevo y el ascensor siguió bajando. Se sentía estresado, atrapado en una caja tan pequeña con tanta gente, y si Sirius estaba en Magical Law Enforcement, incluso iba en la dirección equivocada. Preocupado, no tuvo más remedio que cabalgar más abajo. Esta vez, el ascensor se deslizó hasta el nivel 8, atrio. Kakashi salió con todos los demás. Rápidamente agarró a uno de los chicos de Magical Law Enforcement y los arrastró a una habitación vacía. Bernie. El mago gritó con un gemido quejumbroso. ¿Qué estás haciendo, Bernie? Tenemos que salir, hasta que los aurores y Hituizar den el visto bueno. El mago tiró de su brazo para liberarse del agarre de Kakashi, pero los dedos de Kakashi estaban cerrados alrededor de sus muñecas como el acero. Cerró la puerta de un golpe detrás de ellos, después de comprobar que estaban realmente solos.
Luego, cavó en la capa del hombre para sacar su varita, la arrojó en una dirección y luego arrojó al hombre sobre un escritorio y contra la pared en la otra dirección. Sujetó su mano izquierda alrededor de su garganta y la otra sobre su boca. Bern, la última parte del nombre quedó amortiguada contra la mano de Kakashi. Parecía aterrorizado. ¿Dónde está Sirius Black? Preguntó Kakashi, su voz cortante y peligrosa. Dime dónde está Sirius Black. El hombre parecía aterrorizado, de hecho, pero aún así se las arregló para sacudir la cabeza contra la mano de Kakashi. Dime, o te obligaré. Advirtió Kakashi, levantando un poco la mano. El mago respiró hondo y luego, Kakashi volvió a ahogar su voz antes de que el primer sonido de su grito de ayuda pudiera llegar a los oídos de alguien. Resopló con frustración. A Kakashi no le gustaba la tortura, pero en su casa en Konoha, era parte de Anbu. No tardaría mucho y sería capitán. Incluso mientras luchaba en la guerra, Kakashi había aprendido bastante de la unidad de tortura e interrogatorio. Tanto cómo resistirlo como cómo utilizarlo. Obtendría esta información. Soltó al mago, pero antes de que el hombre pudiera siquiera pensar en gritar de nuevo, Kakashi hizo rápidos gestos con las manos y ahogó al hombre en un genjutsu. De hecho, ahogarse sonaba como un buen comienzo. Las celdas de detención. Nivel 10. O celda de espera 12B. Tienes que tomar el ascensor hasta el nivel 9 y luego las escaleras. No sé quién lo está protegiendo. Él será transportado a Azkaban a las 6. Fue fácil hacer hablar al mago y no tomó ni 2 minutos. Kakashi estaba casi disgustado con la facilidad con la que el hombre se rompió, y ni siquiera había usado su Sharingan. Aún así, era conveniente para Kakashi, por lo que no se quejaría. El hombre inmediatamente perdió el conocimiento cuando Kakashi levantó el genjutsu que también era conveniente. Lo dejó donde estaba y empujó la puerta para abrirla. Justo cuando regresaba al atrio, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo y un grupo de magos salió con sus varitas desenvainadas. ¿Dónde está Bernie Mayak? Uno de ellos gritó tan fuerte que Kakashi tendría que estar sordo para no oírlo. ¿Alguien vio a Mayak? Ya se había adentrado demasiado en el atrio para evitar que lo vieran. Cuando las primeras personas comenzaron a señalarlo, rápidamente huyó por el pasillo más vacío que pudo encontrar. Los letreros le dijeron que se dirigía a los baños de visitantes. Corrió por una esquina, y justo cuando estaba seguro de que por un instante nadie lo vería, creó un clon de sombra y luego se transformó en la viva imagen de la bruja de cabello rosado que había entrado en el caldero chorreante antes. ¿Cómo la había llamado Fuge? ¿Tonos? Lo tengo, gritó con la voz de la mujer y empujó a su clon a la vuelta de la esquina hacia los aurores que se aproximaban. Buen trabajo, Tonks. Alguien lo felicitó. No sabía que estabas aquí arriba. Pensé que estabas con Black. Kakashi asintió. Estuve allí, pero pensé que podrías necesitar ayuda. Este probablemente trató de ayudarlo. Empujó bruscamente al clon hacia adelante, pero se aseguró de no presionar lo suficiente como para disolverlo. No es realmente Bernie, supongo. Puso una voz tímida. Probablemente multijugos, respondió otro auror. Encontramos a Bernie atado y amordazado en el nivel 1. Kakashi asintió. El multijugos, estaba bastante seguro ahora, era la forma en que los magos se transformaban en otras personas. Entonces bajaré a este tipo al nivel 10. Puede compartir una celda junto a su amigo hasta que averigüemos quién es. Buscó alguna reacción cuando mencionó el nivel 10. Sabía que siempre era bueno volver a comprobar la información reunida mediante torturas. Sin embargo, nadie reaccionó, por lo que supuso que el nivel 10 era correcto. Empujó al clon a través del grupo de magos y brujas reunidos hacia los ascensores. Dos de los otros aurores lo siguieron. Un hombre y una mujer. Debe haber usado la poción, dijo la mujer presionando el botón con un número 9 de aspecto ornamentado. Entonces, desaparecerá en una hora. Entonces lo sabremos. Era una mujer ágil con el pelo corto y canoso. O tal vez nos lo diga, sugirió el hombre pateando al clon. Por un segundo, Kakashi temió que pudiera disolverse, pero aparentemente, el ataque fue muy débil. Con la perspectiva de Azkaban, muchos magos oscuros cantan como pájaros. Creen que son fuertes, este incluso se atrevió a irrumpir en el ministerio, el tonto. Pero si solo mencionas a Azkaban, el hombre se rió. Mira cómo se está retorciendo. Mientras reía, su gran barbilla se tambaleaba. Kakashi miró hacia abajo y, de hecho, su clon estaba haciendo bien su papel. Parecía bastante pálido, con los labios apretados con fuerza. No diré nada, dijo, tendrás que torturarme para sacármelo.
Kakashi casi resopló ante el teatro melodramático. Bueno, no es necesario. El efecto del multijugos desaparecerá en una hora, dijo la bruja de nuevo cuando las puertas del ascensor se abrieron. Kakashi se fue un poco detrás de los otros dos, para ocultar que no conocía el camino. Observó a los dos aurores que lo flanqueaban. El hombre tenía una mano grande y carnosa agarrando el brazo del clon con fuerza. La mujer abrió el camino. Antes de que llegaran a las celdas, Kakashi sabía que tendría que eliminarlos. Preferiría simplemente noquearlos en un ataque sorpresa que arriesgarse a pelear una vez que se dieran cuenta de que no era Tonks cuando vieron al verdadero con Sirius. Se despertó en una celda de detención del ministerio. Él despertó, Sirius no podía pensar más allá de ese punto. Estaba tumbado de espaldas sobre el frío suelo de piedra, mirando al techo. Se había despertado desesperadamente, cerró los ojos, presionó sus palmas contra ellos para ocultar la picazón allí. Él había perdido. De vuelta a Azkaban, ya no podía hacer eso. Había probado la libertad durante apenas 2 semanas, pero en realidad no había logrado nada más que aterrorizar a un mago japonés de 14 años, que probablemente ni siquiera sabía que era un mago, y luego hacer el ridículo, mientras irrumpió en la casa de los Dursley para Harry. ¿Dónde está Harry?, preguntó en voz alta. Era la primera vez que hablaba desde que se había despertado en el Min. Dime qué le pasó. Se puso de pie, se volvió hacia las barras de acero y buscó los ojos del auror de rostro duro que estaba de pie frente a él con los brazos cruzados, la varita apretada con fuerza en su mano derecha. Conocía a este hombre. Dime Gibson, ¿qué pasó ahí? El hombre no parecía inclinado a responder. Frunció el ceño con desaprobación. Busqué a Harry por todas partes, pero no estaba. No me hables, Black, ordenó Gibson. Profundas líneas surcaban su frente que lo hacían parecer mayor de lo que era. Sirius agarró las barras de acero. Sus manos estaban esposadas, al igual que sus pies. No se detendría a considerar sus ataduras. Había un ataque de pánico esperando, acechando y acumulándose en el fondo de su mente, pero lo estaba alejando desesperadamente. Necesitaba saber si Harry estaba bien. Vamos, Alarico. Somos viejos amigos. Amigos era quizás una palabra demasiado fuerte. Alaric había estado 1 año por encima de él en Ravenclaw. Había sido mejor amigo de Lily y Remus que de Sirius. Yo era amigo de Lily, dijo Gibson con naturalidad, pero sus ojos perforaban agujeros en Sirius. Había odio en su rostro. Y luego la asesinaste. Sirius dio medio paso hacia atrás antes de recordar que lo sabía. Lo sabía, todo el mundo lo creía culpable. Esto no era nada nuevo. Cálmate. Harry es el más importante ahora. Yo no, comenzó. No vuelvas a hablarme o te obligaré a callarte, advirtió Gibson. Sirius cerró la boca de golpe. Sus dientes tintinearon en silencio. Dale un momento, pensó Sirius. Dale 1 minuto para que se acostumbre a tu presencia. Entonces puedes volver a preguntar. La puerta de las mazmorras del ministerio se abrió de golpe. Un poco de luz se derramó desde el pasillo exterior. Es verdad, dijo una voz exultante. Él conocía esa voz. Era el último humano que había escuchado antes de escapar de Azkaban. Pareces sorprendentemente cuerdo, Black. Ojos llenos de odio lo miraron. Una mueca de disgusto en los labios finos. Ministro. ¿Crees que puedes deshacerte de tu periódico? ¿Cómo disfrutó el momento de desconcierto en el rostro de Fudge? Disfruto mucho los crucigramas. El primer hombre en escapar de Azkaban, Fudge se acercó a la celda mirando a través de los barrotes a Sirius. Sirius trató de no esquivarlo y otro recuerdo de Azkaban. No tiene sentido evitar el recuerdo, pronto volverás allí. ¿Pensaste que sería tan fácil? ¿Que no te atraparíamos? Se inclinó cerca de los barrotes. Lo suficientemente cerca para que Sirius lo agarrara, pero sabía que si lo hacía, lo lamentaría. ¿Dónde está Harry?, preguntó Sirius en voz baja, tratando de apegarse a la razón, tratando de no enfurecerse contra los barrotes como el loco que seguramente esperaban. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Fudge abucheó. ¿Pensaste que tal vez tu precioso señor vino a matarlo? De hecho, había pensado en eso. Tal vez Voldemort había regresado y nadie se lo había dicho. Sin embargo, lo más probable era que fuera un mortífago que había evitado ser capturado. El miedo se apoderó de su corazón, dificultando la respiración. Bueno, estás cacareando demasiado pronto, Black. Harry Potter está sano y salvo bajo la atenta mirada del ministerio. Sirius lo miró, al rostro del ministro, para ver si podía confiar en sus palabras.
El júbilo allí era real, la sonrisa burlona y la mueca de disgusto. Estaba diciendo la verdad. Harry estaba a salvo. Vivo y saludable, gracias a Merlin, susurró. Fudge pareció sorprendido por eso. Supongo, ¿realmente quieres hacerlo tú mismo? Ya veo, ya veo. Bueno, esta era tu última oportunidad. Metió la mano en su capa y sacó un viejo reloj de arena. En 4 horas, estarás de vuelta en Azkaban. Tienes el primer viaje en el ferry. Siéntete orgulloso. Eres un cargamento VIP para ser enviado a Azkaban para ser un invitado VIP allí. Nos gustaría saber cómo lo hiciste. Sin embargo, creo que podría ser más importante, estaba distraído cuando llamaron a la pesada puerta del bloque de celdas. Justo cuando me estaba impacientando. Tonks, ¿podrías abrir la puerta, por favor? La cabeza de Sirius se levantó de golpe. Tonks. Eso fue. Sus ojos viajaron a la joven en uniforme de Auror en prácticas que había llegado con Fudge. Realmente no le había dado un segundo pensamiento, antes. Tonks se arrastró hacia el lado de la celda más cercano a ella. Las cadenas alrededor de sus tobillos no le permitirían dar pasos anchos. Luego se apoyó en los barrotes, los sujetó con fuerza en sus manos. El metal estaba frío en sus palmas. Tonks, eres la hija de Andy. Él dijo. La mujer que ya estaba a medio camino de abrir la puerta se congeló y lo miró fijamente. Tenías 8 años cuando te vi por última vez, dijo. ¿Me recuerdas? ¿Puedes hacer una nariz de cerdo? ¿Hacer una nariz de cerdo? Sirius rió levantando a la hija de su prima sobre sus hombros. Ella se rió. ¿Cómo se ve la nariz de un cerdo? Se aferró con fuerza a su cabello, arrancando algunos mechones. Dolía un poco, y él sabía que ella estaba destruyendo su estilo, pero los niños eran las únicas personas a las que se les permitía hacer eso. Bueno, niños, y James. Por necesidad. James se negó a no desordenar su cabello, y Sirius lo amaba demasiado como para matarlo y hacer que se detuviera. ¿Qué no saben cerdos? ¿Nunca viste un cerdo? Ted. Ted, ven aquí. Tu hija de 8 años nunca vio un cerdo. Gritó por la escalera. Andrómeda se rió desde donde estaba sentada frente a la chimenea en la sala de estar. Sirius, no grites así. Estamos en Londres. ¿Qué piensas, dónde conseguiría ver un cerdo? Sirius miró a su primo completamente escandalizado. Sácala un poco de la ciudad. No puedes hacer que vaya a Hogwarts sin saber cómo convertir su nariz en un hocico de cerdo. Sí, mamá. Dora gritó desde sus hombros tirando de nuevo de su cabello de una manera que hizo que Sirius se estremeciera. Necesito saber cómo convertirme en un cerdo. ¿Por qué ella necesitaría saber eso? Andrómeda negó con la cabeza. Sería un desperdicio si no pudiera. Ella es una metamorfomaga. Ese es el mayor truco de fiesta que existe, y se lo estás negando al no mostrarle nunca un cerdo. Levantó las manos con fingida frustración. Es injusto. Sí, mamá, dijo Dora detrás de él, levantando las manos también. Es injusto. Necesito saber eso. ¿Qué tontería le estás enseñando a mi hija, Black? Ted apareció en lo alto de las escaleras, sonriendo ampliamente ante la foto que tenía delante. Tu hija no puede convertir su nariz en un hocico de cerdo, explicó Sirius en un tono serio. ¿No puedes? Ted le preguntó a su hija. No, papá, no sé cómo se ve. Solo vi dibujos de cerdos, pero eso no es suficiente. Ella sonaba abatida. Pero el tío Sirius me va a enseñar, ¿verdad? Bien. Maldita sea, supongo que nos enfocamos demasiado en las orejas de conejo, ¿eh? Ted murmuró. Sirius se rió. Ustedes dos son lo peor, declaró Andrómeda, caminando hacia la puerta de la sala de estar. Estás convirtiendo a mi hija en el payaso de la clase. No tendré parte en esto. Pero Sirius la vio ocultar una sonrisa mientras cerraba la puerta. ¿Me recuerdas? Preguntó de nuevo en un tono más apremiante, ahora. ¿Puedes hacer el hocico de cerdo? Se escuchó a sí mismo preguntar con tristeza. Dora lo miró fijamente. Su cabello cambió de un rosa brillante a un gris ratón más tenue. Tonks. Date prisa, ¿quieres? Gritó el ministro. Dora saltó. Pisó el extremo de su propia capa y tropezó, solo golpeándose contra la puerta. Lo siento, murmuró y abrió la puerta. Ministro Fudge, una nueva bruja se unió al grupo frente a su celda. Cabello rubio pálido rizado y mandíbula fuerte. A la luz parpadeante de la única antorcha que iluminaba el corredor, Sirius vio cejas delineadas. Sus anteojos parpadearon extrañamente, y él se tomó un momento para darse cuenta de que había joyas incrustadas en el marco.
Parecía extrañamente familiar, pero no podía ubicarla. Estaba encantada de recibir su llamada por Flu. ¿Es él? Se inclinó para inspeccionar a Sirius de cerca como un animal en un zoológico. Sirius retrocedió un poco. Casi tropezó con las cadenas alrededor de sus tobillos. Sí, ese es Black, respondió Fudge alegremente. Me alegra que finalmente podamos cerrar este capítulo. Se había puesto su voz de ministro, se dio cuenta Sirius. ¿Quién era esta mujer? Luitpold de Genard, dijo la mujer, señalando a un joven con una nariz larga, que de alguna manera le recordó a Sirius el pico de Snivellus. Sin embargo, no fue la nariz lo que hizo que Sirius mirara fijamente al hombre. Eran los artículos difíciles de manejar que tenía en la mano. Me dijiste que trajera un fotógrafo, así que traje el mejor que el profeta tiene para ofrecer. Luis, ¿qué te parece? ¿Queremos las barras de la imagen? Para que quede visiblemente claro que lo atrapan de nuevo. En realidad, no estaba mirando a su fotógrafo, sino que caminaba de un lado a otro de la celda para buscar un buen ángulo. ¿Será la luz un problema? Preguntó Fudge. ¿Deberíamos conseguir más antorchas? No, usaremos nuestras propias luces, dijo de Genard colocando un gran trípode de madera frente a la celda. Luego sacó la varita e inmediatamente toda el área de la celda se iluminó con un blanco brillante. Sirius se tambaleó hacia atrás protegiéndose los ojos. Esta vez, tropezó con sus cadenas y aterrizó pesadamente sobre su coxis. Siseó. Fudge se rió. Pero Sirius ya se había puesto de pie de nuevo. Tora. Lloró por su sobrina. Tora, te lo prometo, soy inocente. Dile a tu madre, por favor. Y, silencio, su mandíbula se movió, pero no salió ninguna palabra. Sirius gritó de frustración pero permaneció en completo silencio. Me gusta esa desesperación, dijo la mujer. Rita Skeeter ahora la reconoció, con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿Podemos conseguir eso de nuevo? Aturdido, Sirius la miró fijamente. Fudge respondió. Oh, por supuesto, de hecho, justo cuando llamaste, estaba a punto de compartir una idea que tuve con el señor Black. Sirius frunció el ceño al ministro, que todavía sostenía su varita apuntando a Sirius desde que lo había deletreado mudo. Ah, ¿tengo tu atención otra vez, finalmente? Preguntó Fudge. Muy bien. Estaba a punto de decirte que nos encantaría saber cómo escapaste de Azkaban, pero entonces, estaba pensando, tal vez sea más importante dar un ejemplo. ¿Qué piensas, negro? Incluso si Sirius tuviera algo que decir a eso, no podría. Se burló. ¿Qué tipo de ejemplo? ¿Recortar sus ya mediocres provisiones? Lo matarían de hambre. En este punto, incluso le daría la bienvenida a otros 12 o más años en Azkaban. Ese era el problema cuando uno ya tenía la pena máxima. No hay forma de empeorarlo. Entonces, pensé en traer de vuelta un castigo bastante antiguo. De hecho, creo que no fue utilizado por el ministerio incluso antes de que nacieras. La ira por el tono alegre de Fudge lo hizo ignorar lo que acababa de decir el ministro. Pero entonces, justo cuando se acercó a los barrotes para tratar de escupirlo en la cara, el significado de las palabras de Fudge lo atrapó. Y de repente, en lugar de agarrar los barrotes para sacudirlos, para mirar a Fudge y desearle la plaga y una muerte dolorosa, ahora necesitaba los barrotes como apoyo. No pudieron. Por favor, no. No el beso del dementor. El beso del dementor, anunció Fudge, feliz como un niño en una tienda de juguetes. ¿Qué piensas? ¿Suena eso como un castigo justo por escapar de tu sentencia y hacer el ridículo del ministerio? Se acercó a los barrotes, sonriéndole. Estaba tan cerca que Sirius podría estrangularlo, pero Sirius no tenía la energía para eso. Toda lucha se había drenado de él. Y luego se encontró de rodillas. Las manos todavía sujetaban el hierro frío. Y no podía respirar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su respiración estaba entrecortada y atascada en su garganta. Le dolía el pecho. Y ahí estaba, el pánico, que se había estado gestando en él desde que despertó aquí por primera vez. Lo estaba asfixiando. Pfaf. Se estremeció violentamente ante la fuerte explosión de pólvora de la cámara. Hermoso, de Genard elogió su propio trabajo. Muy bien, dijo Skeeter. Creo que podemos realizar la entrevista en un lugar menos lúgubre. Por supuesto, estuvo de acuerdo Fudge, ahora casual. Después de ti, querida. Realmente necesito patear al Gamot, para que finalmente levanten la prohibición del beso del dementor. Entonces, ¿aún no está decidido? Skeeter parecía casi decepcionado. Bueno, la política es un negocio lento. Será lo suficientemente pronto.
Sostuvo la puerta para Skeeter y su fotógrafo, quienes rápidamente armaron el trípode. La cámara todavía estaba montada encima y apagó sus luces mágicas. Ah, antes de que lo olvide, recordó Fudge distraídamente. Incantate infinito. Agitó su varita en el aire y luego cerró la puerta detrás de ellos. Con el regreso de la voz de Sirius, ruidos feos llenaron su celda. Primero, pensó que estaba llorando y comenzó a limpiarse sus lágrimas inexistentes, pero luego se dio cuenta, se estaba riendo. ¿Por qué se estaba riendo de nuevo? Mierda. Dejar de reír. Pero risitas ahogadas, aterrorizadas y ladradoras llenaron todo el bloque de celdas. Sus hombros temblaron. Dejar de reír. Se mordió la palma de la mano con tanta fuerza que dolió. Y luego su risa fue superada por sirenas a todo volumen. Capítulo 16. SB Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. Gibson y Tonks estaban listos. De pie en una posición de duelo frente a su celda, apuntando sus varitas hacia la puerta. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Gibson. Su voz era firme, a diferencia de la de Dora cuando respondió. Yo no, un intruso. Esa es la alarma para un intruso rompiéndolas, a través de las barreras físicas. ¿Pero cómo? La punta de su varita se sacudió un poco. Ella estaba asustada. Su voz era un poco demasiado rápida, las palabras salían de su boca. Sirius no les prestó mucha atención. Finalmente había dejado de reír, pero ahora se encogía cansado y asustado en el rincón más alejado de ellos. Si tuviera más energía, intentaría entablar una conversación con su sobrina, pero no quedaba nada. Las sirenas le estaban dando dolor de cabeza. Le darían el beso del dementor y eso sería todo. Un destino peor que la muerte. Digno de un traidor. Pero no fue un traidor. ¿Digno de un tonto? ¿Qué había pensado, tratando de escapar de Azkaban? Pero había una parte de él que pensaba que podría haber valido la pena. No había salvado a Harry, por supuesto. Ni siquiera lo había visto. Él no había matado a Peter. No había logrado nada. Pero había vuelto a experimentar la bondad. Recordó el olor a romero y tomillo y un joven adolescente preparándole una comida. ¿Era eso digno de su alma? Porque lo pagaría con su alma, de eso estaba seguro. Tarde o temprano, el Wizengamot aprobaría la moción. Esa congregación de viejos tontos y aduladores nunca le había hecho ningún bien. Si no lo hubieran aprobado mañana por la mañana, lo harían pronto. Tal vez en unos meses, o incluso un año. Pero eventualmente lo harían. Y luego sería el primer hombre en quién sabe cuántos años en tener una relación íntima y personal con un dementor. Escribiría la historia. El primer tonto en escapar de Azkaban. El primero en ser condenado al beso del dementor por el Wizengamot, sin tener en cuenta el breve reinado de terror de Voldemort cuando controlaba a los dementores, durante al menos 50 años. Bravo, Sirio. Hiciste historia. Tu madre estaría orgullosa. Y aún así, había una parte de él que pensaba que casi había valido la pena. Había cambiado su alma por 2 semanas de tropezar con lecciones de inglés y viajar por el país y romper el estatuto del secreto con Kakashi. Y realmente, eso fue mejor de lo que había esperado, cuando saltó al mar helado, convencido de que se ahogaría. Él había sido feliz. Y tal vez Kakashi pensaría en él como algo más que un asesino. Y eso valía su alma, pensó. Porque era más de lo que podía haber esperado hace 3 semanas. Hace 3 semanas, habría sacrificado su alma 3 veces, solo para experimentar un toque amable nuevamente, para escuchar una palabra amable nuevamente. Que alguien le alborote el pelaje, o le dé de comer, o le cargue a la espalda, un destino peor que la muerte, pensó. Pero peor que la muerte no significaba necesariamente peor que la vida, ¿o sí? Si tan solo hubiera podido proteger a Harry. Ojalá, se preguntó si James y Lily se enfadarían con él si se sintieran decepcionados, como él se decepcionaba consigo mismo. Pensó en cómo enfrentarlos de nuevo, pero luego recordó que no tendría que hacerlo. Sin un alma, no sería capaz de seguir adelante en la muerte. No tendría que enfrentarse a nadie en la muerte. Él simplemente desaparecería. Un caparazón sin alma, y luego, en algún momento, ni siquiera eso. Moriría en Azkaban, pero ya lo sabía antes, con o sin su alma. ¿Eso incluso hizo una diferencia entonces? Recordó que los muertos eran enterrados allí mismo en la isla. Azkaban tenía su propio cementerio. Un caparazón vacío enterrado en Azkaban. Un funeral al que solo asistieron dementores. ¿No era eso lo que había sido todo el tiempo? ¿No fue esa su vida durante los últimos 12 años, de todos modos? ¿Qué desperdicio de vida? ¿Qué sería lo último que vería antes de que le chuparan el alma?
Por un momento, imaginó a los merodeadores y la luna llena. El aullido de un lobo. Un niño con un perro de peluche en una cuna. Un par de ojos verdes brillantes. El mayor perseguidor que Gryffindor había visto jamás. El olor a romero y tomillo, y un chico canoso con un solo ojo sonriéndole, pero luego recordó que eso sería imposible. Para cuando los dementores le chuparan el alma, ya se habrían llevado todos los buenos recuerdos. Ese y cualquier otro recuerdo también. Y entonces supo que sería lo último que vería en su vida. Ya podía imaginarlo porque lo había visto, de una forma u otra, casi todos los días durante 12 años. James tirado y colgado en la barandilla de las escaleras de su casa. Los grandes y sin vida ojos verdes de Lily. Una calle llena de sangre y el traidor riéndose en su cara. El sabor del fracaso en su lengua. Estallido, la puerta se abrió de golpe. Sirius se estremeció, se giró hacia la puerta que daba al corredor. Dos personas se pararon allí. No conocía a uno de ellos, pero al otro, Tonks. Preguntó Gibson confundido. Estoy aquí. Tonks gritó detrás de él. Es Polly, pero antes de que pudiera terminar la oración o hacer algo más, uno de los dos intrusos apareció de repente,